Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y los recursos que se aportan para que estas instituciones trabajen, cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Entonces, el objetivo del sistema de salud es mejorar la salud. Dice, la mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden tanto el sector público y el sector privado. Y acá tenemos el sector público, por ejemplo, Ministerio de Salud, Salud, Fuerzas Armadas y Policiales, y el privado, que son las clínicas. Un sistema de salud necesita ¿de qué? Necesita de personal, ¿sí? Necesita de financiamiento, de información, de suministros, de infraestructura, de tecnología, de transportes y comunicaciones, y todo esto tiene que tener una dirección, una gerencia, una gestión. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios, el sistema de salud, que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. La Organización Mundial de la Salud en el año 2000 dice: los sistemas de salud están conformados por todas las organizaciones, personas y acciones cuyo objetivo principal es el del mejoramiento de la salud. ¿Y cuáles son esos objetivos de los sistemas de salud? Son 3. Primeramente, el logro del más alto nivel de salud. La satisfacción de las expectativas y necesidades. ¿De quiénes? De nuestros pacientes. Y la protección social en la salud. O sea, 3 objetivos de los sistemas que no nos podemos olvidar. El logro del más alto nivel de salud, satisfacción de expectativas y necesidades, y la protección social en salud. Por lo tanto, tenemos que ver ¿y quién gerencia, quién es el responsable de este sistema de salud? Y acá, ¿qué decimos? El principal responsable del desempeño del sistema de salud de un país es el gobierno. Asimismo, es importante una buena rectoría en las regiones y en los gobiernos locales en el marco de la descentralización, ¿no? Entonces decimos, el principal responsable del desempeño del sistema de salud en un país es el gobierno, y en las regiones tenemos los gobiernos regionales, están los directores regionales de salud, y en los gobiernos locales, que son las municipalidades, también tenemos quien va a gerenciar el sistema de salud. Dentro de las funciones del sistema de salud, tenemos 4 funciones. 4 funciones que son la prestación de servicios, la gobernanza o rectoría, el financiamiento y la generación de recursos. Estas funciones tienen como objetivo mejorar la salud a través de todos sus actores. Hemos hablado del gobierno central, del gobierno regional, y hemos hablado del gobierno local. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya, continuamos. Entonces decíamos, las 4 funciones, las volvemos a repetir: prestación de servicio, generación de recursos, financiamiento y rectoría. Y para hablar de todo esto, tenemos lo que hemos denominado el nuevo paradigma de la salud. Y entonces ese nuevo paradigma, o sea, ¿a qué estamos apuntando, a qué nos estamos dirigiendo últimamente? Es lo siguiente: énfasis en el cuidado de la salud a través de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Pero para eso tendríamos que empezar diciendo algo, que la promoción, la prevención y la recuperación y la rehabilitación son ¿qué cosa? Son funciones de la... ¿Me escuchan? ¿Son funciones de quién? ¿Son funciones de quién? Son funciones de la salud. ¿Qué otra cosa consideramos en este nuevo paradigma? Responsabilidad por la salud de la población. Y el éxito depende del aumento de la cobertura y la capacidad de mantener a las personas sanas. Justamente por eso del aumento de la cobertura
el que se ha trabajado en el seguro integral de salud para poder aumentar esa cobertura. ¿Qué otra cosa? Hablamos ya de los hospitales que forman parte de todo este sistema de salud como establecimiento de salud de mayor complejidad. Y decimos que el objetivo de los hospitales no es llenar camas, sino como parte de la red de servicios de salud, proveer los cuidados apropiados en el nivel apropiado. Por eso es que ya les digo, y creo que lo comentamos en la primera clase, según la complejidad tenemos hospitales de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. ¿Qué otra cosa podemos decir? Es importante trabajar en redes integradas de servicios de salud con la gestión de red. Y entonces ustedes dirán, bueno, estamos trabajando, pero ¿cuál es la gestión en red? La gestión en red es que estén conectados, estén coordinados. Y de acá hablamos de un tema muy importante que lo vamos a tocar posiblemente más adelante, que vendría a ser ¿qué cosa? La referencia y la contrarreferencia. Y lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de atención primaria de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, va un parto distóxico a un primer nivel. Pero ese parto distóxico no lo pueden atender en ese primer nivel. Necesita una atención más especializada y podrá ser derivado a un hospital de mediana o baja complejidad. Ahí van a atender este problema y después nuevamente lo van a contrarreferir a su establecimiento de salud. Entonces, de esa manera podemos decir que estamos trabajando en red, porque si no trabajamos de esa manera, no estaríamos diciendo que trabajamos en red. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Decimos también que la prestación de servicios de salud es solo una de las funciones de los sistemas de salud, porque hemos visto que son 4, ¿sí? Y los servicios de salud los podemos definir como instituciones y programas que proveen cuidados y atención directa a las necesidades de salud y enfermedad de los individuos, y servicios de salud pública enfocados en la protección de la salud colectiva. Y no sé si hemos hablado de esto, me parece que no, que la salud pública la enfocamos desde 2 puntos de vista. La salud individual, que tiene que ver con las funciones que ya hemos mencionado, sobre todo, digamos, con las primeras funciones, que son la prevención y la promoción, y luego ya la recuperación y la rehabilitación, y hablamos de la protección de salud colectiva. Y la salud colectiva no tiene que ver con esas funciones esenciales de la salud, sino que ya tiene que ver, digamos, con todo lo que coadyuva para, digamos, para que haya salud. Vamos a poner un ejemplo, la contaminación ambiental. Y acá, lamentablemente, ustedes no pueden ver, tenemos un cuadro que dice que habla de las relaciones entre las funciones y los objetivos. Entonces, las funciones de los sistemas de salud ya hemos mencionado: la rectoría, desarrollo de los recursos humanos, el financiamiento y la prestación de los servicios. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos son 2. La satisfacción de las expectativas y necesidades de la salud y la protección social en la salud. Y si enlazamos funciones y objetivos, ¿qué tenemos como resultado? Salud de la población. Entonces, hablamos, por un lado, de las funciones que ya las habíamos mencionado, y quiero remarcar lo relacionado a los objetivos, y que hablamos ahí de satisfacción de las expectativas y necesidades, y hablamos de la protección de la salud. No sé si, pese a que ustedes no lo están viendo, no sé si me pueden entender esto. Sí, no sé si me lo pueden entender. Sí, doctor. Ya. Luego también vamos a poner otro subtítulo. Vamos a hablar de bloques de construcción de objetivos y atributos deseables. ¿Y cuáles son esos bloques de construcción y objetivos deseables? ¿Para qué? Para obtener salud. Son la prestación de los servicios, la fuerza de trabajo, la información, los productos y tecnologías, el financiamiento y la
gobernanza. ¿Y cuáles son los atributos para cumplir esos objetivos? Cobertura y acceso y seguridad y calidad. Desde acá yo les digo, no nos olvidemos de este tema, que seguridad y calidad va completamente de la mano, que es algo que nosotros no podemos desligarnos. ¿Sí? ¿Para qué cosa? Para cumplir esos objetivos que van a coadyuvar al cumplimiento de mejorar la salud, que es el mejoramiento de la salud con responsabilidad, con protección de riesgo financiero y social y con el mejoramiento de la eficiencia. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ahora pasamos a ver los componentes del sistema de salud. Y en esos componentes del sistema de salud tenemos tres. El modelo de financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención. ¿Sí? Modelo de financiamiento, modelo de gestión y modelo de atención. Hasta acá, diríamos, hemos terminado la primera parte sobre generalidades. Hemos terminado la primera parte sobre generalidades de los sistemas de salud. Ahora vamos a hablar de lo que se denomina los determinantes sociales de los sistemas de salud. Y entonces comenzaremos por definir qué son esos determinantes sociales de los sistemas de salud. Dice que los determinantes sociales de los sistemas de salud son las condiciones sociales en que las personas nacen, viven, trabajan, así como el sistema de salud al cual acceden. O sea, vamos a ver, digamos, la salud de la población desde el punto de vista de la demanda, que es donde las personas nacen, viven y trabajan, y desde el punto de vista de la oferta, como es el sistema de salud al cual accede. El sistema de salud que puede estar conformado por lo público, por lo privado, y después vamos a ver cada uno de estos que pueden estar, digamos, segmentados, y vamos a ver cómo va a ser. Dice que estos factores impactan sobre la salud y a su vez son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. Dentro de estos determinantes de los sistemas de salud, podemos ver tres tipos de determinantes. Determinantes estructurales, determinantes intermedios y determinantes intrínsecos. Dentro de los determinantes estructurales tenemos los políticos y los económicos. Dentro de los determinantes intermedios se encuentran los demográficos, la estructura político-administrativa. Y dentro de los intrínsecos está el recurso humano y otros recursos como son, digamos, el modelo de organización y gestión y el modelo de atención. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quedó claro lo que hemos mencionado? Sí, doctora. Gracias. Dentro de los retos globales que tienen estos sistemas de salud están los siguientes. El envejecimiento de la población. Y no hablamos a nivel nacional, esto lo hablamos a nivel mundial. Cada vez la esperanza de vida al nacer de las personas está aumentando, ¿no? Entonces, antes la esperanza de vida al nacer, por lo menos en nuestro país, estaba en los 70 años, ahora estamos pasando los 80 años, ya tenemos personas que incluso sobrepasan los 100 años. ¿Qué otra cosa se puede considerar como un reto global? La transición epidemiológica y la doble carga de enfermedad. Entonces, estamos pasando de lo que antes se consideraban las enfermedades infecciosas como un principal factor y que ahora no se consideran así. ¿Me dan un minutito, por favor?
Sí, doctora. Mil disculpas, justamente estaba hablando con la persona que me colgó las clases en la mañana y estaba reclamando que no me había colgado la clase. Entonces, parece que ha habido una confusión, mil disculpas. Entonces, hablábamos de la transición epidemiológica que decíamos que antes era esto, la carga estaba sobre las enfermedades infecciosas y ahora están sobre las enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos que ver también la expansión de la tecnología y cuando hablamos de tecnología generalmente nos estamos refiriendo a la parte del equipamiento. ¿Qué otro reto? Cambios en los patrones de consumo y estilos de vida. Los estilos de vida están cambiando y digamos, las poblaciones, cada población tiene sus estilos de vida. Una urbanización acelerada, entonces quiere decir que esto va de la mano con lo que tenemos a continuación, los efectos de la migración. Entonces, ¿qué pasa con la migración? Las personas de la zona rural van hacia las ciudades. Y bueno, no solamente hablemos de esa migración que tiene efectos en la salud, esta migración interna, sino tenemos que hablar de la migración externa. Por eso el ejemplo los tienen ustedes con tantas personas procedentes de Venezuela que tenemos en el país. Entonces, esto en relación a los retos globales de los sistemas de salud. Después hay dos palabras que las vamos a definir y que no podemos olvidarnos y que tenemos que entenderlas. Hablamos por un lado de la segmentación y por otro lado hablamos de la fragmentación. ¿Y qué significa esto? Segmentación dice, se habla según la capacidad de pago. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué es esa capacidad de pago? Y vamos a leer esta definición de la Organización Panamericana de la Salud en el 2007, que dice que la segmentación es la coexistencia de sistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno de ellos especializado en diferentes estratos de la población, de acuerdo a su inserción laboral, a su nivel de ingreso, a su capacidad de pago y a su posición social. ¿Viste esta definición como la estamos planteando? No sé si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta, si alguno de ustedes entiende qué estamos diciendo, o me podrían decir, ya, el ejemplo es este. Marco Antonio Castañeda. Sí, doctora. Si querías decir algo en relación a segmentación. Marco. ¿Me escuchas? Marco. ¿Me escuchas? Bueno, parece que no. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces parece que no lo van a poder poner el ejemplo. Entonces, no el ejemplo, sino la realidad en nuestro país. Acá el sistema de salud está dividido en Ministerio de Salud, cuyo financiamiento es, digamos, el mismo Ministerio de Salud. ¿Quiénes están en estos, quiénes van a esos establecimientos del MINSA o de los gobiernos regionales? Van, digamos, la gente que no tiene
que no tiene dinero para acceder a un servicio privado, ¿sí? No tienen el nivel de ingreso para ir a un servicio privado. Por lo tanto, parte lo financia el Ministerio de Salud y parte lo financian ellos mismos pagando su consulta, pagando una intervención quirúrgica o pagando sus exámenes auxiliares. Por otro lado, tenemos eSalud. eSalud no pertenece al Ministerio de Salud. eSalud pertenece al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, está financiado por el Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes van a eSalud? Las personas que trabajan y están afiliadas a eSalud por su propio trabajo. Tercero, tenemos las Fuerzas Armadas, FAB, la Marina, y la FAB Marina y el Ejército. Y entonces cada uno de ellos, o estas tres fuerzas, están financiadas, ¿por qué? Por el Ministerio de Defensa. ¿Y quiénes van al hospital de la FAB? Las personas que son FAB o sus familiares. El Ejército lo mismo y a la Marina los que son marinos. Y otro, tenemos fuerzas policiales. Las fuerzas policiales están financiadas por el Ministerio del Interior. ¿Quiénes van? Los que están asimilados al Ministerio del Interior, los policías. Entonces, creo que de esa manera quedó claro a qué se refiere cuando hablamos de segmentación. Y decíamos, lo otro es fragmentación. Y entonces, también la Organización Panamericana de la Salud en el 2007 lo define de la siguiente manera: coexistencia de varias unidades o establecimientos integrados dentro de una red sanitaria asistencial. Hace un momento definimos qué cosa era una red sanitaria y luego tendríamos que decir fragmentación: hospitales, centros, puestos de salud. Entonces creo que queda clara ya la definición de qué cosa es segmentación y qué cosa es fragmentación. Si hay alguna pregunta, por favor, me levantan la mano y no me levantan la mano porque no lo puedo ver, me interrumpen para poder responder, ¿sí? Por lo tanto, decimos, los sistemas segmentados y fragmentados, que ya conocemos qué significa cada uno de ellos, son la expresión cotidiana para los usuarios, para los profesionales, los gestores de los desafíos para los sistemas de salud de América Latina. ¿Por qué decimos de América Latina? Porque OPS dice América Latina, porque eso no solamente ocurre en nuestro país, sino en todos los países de América Latina, ¿sí? Entonces, los servicios, los sistemas están segmentados y fragmentados. Dentro de esta segmentación, ustedes no lo están viendo, cuando ya les pase la clase lo van a ver, decimos, esta lámina titula y dice segmentación, fragmentación de los servicios de salud, y habla de las Fuerzas Armadas, habla del Ministerio de Salud, habla de las municipalidades, tendría que hablar también de los gobiernos regionales, habla también de la parte privada, del seguro social, pero acá hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta: la medicina tradicional, que la medicina tradicional también forma parte de lo que sería un sistema de salud. ¿Qué otra cosa tendríamos que tener en cuenta? Las universidades, que son las formadoras de recurso humano. Y tendríamos que ya identificar, digamos, lo que estábamos diciendo de acuerdo a la complejidad: puestos, centros de salud y hospitales, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos agregando a esta segmentación y fragmentación? Esa medicina tradicional, y estamos agregando a la universidad, digamos, como los formadores de las personas que van a trabajar en salud. No necesariamente solo los médicos, sino médicos, enfermeras, tecnólogos, obstetras, tecnólogos, ¿sí? Y pasamos a decir que este sistema de salud que es fragmentado, que hablamos de puestos, centros, hospitales de diferente tipo de complejidad, tiene efectos. Que esos efectos, qué bueno fuera que sean positivos. Estos efectos son negativos. ¿Cuáles son? Bajo desempeño en los servicios de salud. Bajo rendimiento general del sistema de salud. Y estos
dos efectos lo hemos visto muy bien en la pandemia. ¿Sí? Muy bien hemos visto esto. Servicios de pobre calidad técnica. Uso ineficiente e irracional de los recursos económicos. Por lo tanto, insatisfacción del usuario. ¿Y qué otra cosa? Un alto costo de mantener este sistema fragmentado. ¿Por qué? Por todos los efectos que acabamos de mencionar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? No, doctora, ninguna pregunta. Gracias. Tenemos segmentación versus fragmentación. ¿Qué decimos? La segmentación, lo que hemos hablado, que es para determinadas personas y que tienen, digamos, un ente que va a financiar, ¿no? Decimos que esta segmentación es un defecto del sistema y sus modalidades de financiamiento y aseguramiento. Pero la fragmentación no tiene que ver con financiamiento ni aseguramiento, sino que tiene que ver directamente con un problema del modelo de organización, de gestión y atención a nivel de los servicios de salud. Por lo tanto, los desafíos del sistema de salud en las Américas están orientados a lo que hemos dicho, la segmentación, la fragmentación y a esta inequidad que es causa de, ¿no? Porque si fuera un sistema único de salud, las personas podrían atenderse en cualquiera de estos establecimientos que ya hemos mencionado. Por lo tanto, esto origina pobre desempeño, dificultades de acceso, pobre calidad, uso irracional e ineficiente, alto costo, baja satisfacción. ¿Sí? ¿Y qué decimos? El mayor reto en materia de organización y prestación de los servicios de salud es la fragmentación. Miren, no es la segmentación, sino es la fragmentación. O sea, lo que acabamos de decir, los establecimientos de salud divididos en cuanto, digamos, a la complejidad de atención que tienen que dar. Pasamos ahora a ver otro tema y dice enfoque de sistemas. Y ese enfoque de sistemas dice que es contar con sistemas de salud fuertes para mejorar los resultados sanitarios. Y entonces este sistema de salud se orienta ¿a quién? Se orienta a las personas. Y para orientarnos a las personas, primeramente tenemos que trabajar con información, con financiamiento, con prestación de servicios, con recursos humanos, con tecnología, todo esto desde un punto de vista de la rectoría o gobernanza. Y decimos que la integración en el sector salud de una perspectiva sistémica más sólida contribuirá a esa comprensión y permitirá acelerar el fortalecimiento de los sistemas de salud. Para esto, hay lo que vamos a ver en la próxima clase, las reformas. Entonces, cuando no comienza algo a funcionar bien, cuando no se ve que funciona bien, se hacen reformas. Y así, por ejemplo, la Organización Panamericana de Salud en el 2008 nos habla de las siguientes reformas. Reformas en pro de la cobertura universal para mejorar la equidad sanitaria. Y hago un paréntesis para decirles que equidad no es sinónimo de igualdad. Equidad es dar más al que menos tiene. Hablamos también de la reforma de la prestación de servicios para conseguir unos sistemas de salud centrados en las personas. Hablamos de la reforma de las políticas públicas. ¿Con qué finalidad? Para promover y proteger la salud de las comunidades. Y hablamos de las reformas del liderazgo para que las autoridades sanitarias sean más confiables. Eso, o sea, son, digamos, 4 tipos de reformas que planteó la Organización Panamericana de Salud en el año 2008.
Y acá, para terminar este tema de los sistemas de salud, vamos a hablar de lo que dice el título: Sistema de salud basado en la atención primaria de salud. Y decimos, un sistema de salud basado en la atención primaria de salud es un enfoque amplio de la organización y operación del sistema de salud, que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible y cuyo principal objetivo es la equidad y la solidaridad. Entonces, eso es en qué se basa la atención primaria de salud. Si hablamos de la atención primaria de salud, tendré también que mencionarles algo, que hay una estrategia integradora de enfoques fundamentales para la salud, que tienen como punto determinante la atención primaria de salud. ¿Y cuáles son esos enfoques fundamentales? Son la protección social en salud, que sería, por ejemplo, en nosotros el aseguramiento universal, los determinantes sociales de la salud que ya hemos hablado, dónde nace, crece la persona, dónde trabaja, la promoción de la salud y la salud ambiental. Me voy a referir a estos dos últimos temas que no hemos mencionado y los vamos a mencionar ahora. La promoción de la salud. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por promoción de la salud? ¿Están escuchando? ¿Qué entendemos por promoción de la salud? Ustedes ya han llevado el curso de epidemiología, entonces, que justamente es un prerequisito para gerencia. Han trabajado también el tema, entonces ya conocen a qué se refiere promoción de la salud. Doctora, creo que... Milagros. No levanté la mano, disculpa. Yo creo que la promoción de la salud es todo escenario planteado o a través de organizaciones gubernamentales o colectivos o el mismo Estado en vez de promocionar la salud por campañas. Es toda una estructura, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente cómo está dividida o cómo es promovida, pero el ejemplo más rudimentario que pudiera decir son las campañas televisivas o lo que vemos en redes sociales del Ministerio de Salud, nada más. Ya, gracias, Milagros. Le voy a decir, esto no es la definición de promoción de la salud. La promoción de la salud es la primera función de la salud. ¿Y qué es promoción? Educar. Por eso es la primera función, es la base. ¿Educamos para qué? Educamos para que la gente no se enferme. Educamos, digamos, en los niños, enseñándoles a que se aprendan a cepillar los dientes. ¿Qué otra cosa? Educamos en las personas que caminen, ¿no? Que tengan una dieta saludable. Estamos educando. O sea, lo podemos tomar promoción como sinónimo de educación. Diferente a lo que es prevención. No voy a tocar el tema de prevención en este momento para no confundirnos. Entonces, tomamos la promoción como un enfoque fundamental para el desarrollo de la atención primaria, ¿sí? Y entonces, vamos ahora también a mencionar por qué la salud ambiental es importante como un enfoque para la salud, de la atención primaria de salud. Porque si nosotros dejásemos de hablar de salud ambiental, nos estaríamos olvidando de la contaminación. Tenemos, por ejemplo, contaminación sonora en la avenida Bancay. Tenemos, digamos, contaminación de las vías aéreas superiores en la avenida Bancay. Tenemos contaminación por plomo en la Oroya. Entonces, les he puesto un ejemplo. Entonces, esos serían los enfoques fundamentales que hay en la atención primaria de salud. Protección social en salud, determinantes sociales de la salud, promoción de la salud y salud ambiental. Acá tenemos, dice,
valores, principios y elementos esenciales de un sistema de salud basado en atención primaria. ¿Y cuáles son los valores que nosotros tenemos que considerar? Es el derecho del mayor nivel de salud posible. Es la equidad y es la solidaridad. Y dentro de los valores, consideramos dar respuesta a necesidades de salud de la población, la orientación hacia la calidad, la responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, la justicia social, la sostenibilidad, la participación, la intersectorialidad. Y hablamos de la atención primaria de salud como el primer contacto que tiene la persona con un servicio de salud. Puede ser esto, de menor complejidad o de alta complejidad. Hablamos de la atención integral e integrada, hablamos y estamos hablando ya de los elementos, de la orientación familiar y comunitaria, del énfasis en la promoción y prevención, de los cuidados apropiados, de los mecanismos de participación activa, del marco político, de las políticas y programas pro equidad, de la organización y gestiones óptimas, de los recursos humanos adecuados, de los recursos adecuados y sostenibles, de las acciones intersectoriales y la cobertura y acceso universales. Entonces, es bastante compleja esta lámina que ustedes la tienen que ver con detenimiento, pero lo principal es que ustedes sepan que los valores son el derecho de mayor nivel de salud posible, la equidad y la solidaridad. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes hasta acá que hemos llegado? ¿Alguna pregunta? Ya a ustedes les dije, cuando no hay preguntas quedan dos respuestas. ¿Todo se entendió? Nada se entendió. ¿Sí? Sí, se entendió, doctora. Gracias. Y yo les había mencionado que íbamos a hablar de la respuesta de los sistemas de salud frente a la pandemia. Y acá les he traído estas 2 o 3 transparencias, que es de la ponencia del doctor Ricardo Fabrega, que es de Administración en Salud en tiempos de pandemia, ¿sí? ¿Qué dice este colega? Dice, el mundo ha fallado en su preparación para hacer frente a la pandemia y en reaccionar adecuadamente. Miren, no está hablando el Perú, está hablando a nivel internacional. El mundo ha fallado en su preparación para hacer frente a la pandemia y en reaccionar adecuadamente. Se ha visto una falta de liderazgo. ¿Qué otra cosa se ha visto? Que las tensiones geopolíticas y de proteccionismo han impedido el nivel necesario de cooperación. ¿Qué es necesario pasar del concepto de solidaridad global al concepto de responsabilidad global? Y hablábamos en la semana anterior, en la primera semana, de la globalización. Y él dice, la globalización no tiene fronteras. Esto no es el peor virus que podríamos enfrentar, dice él, este que estamos enfrentando. Este ha sido solo una advertencia. Miren qué grave. Y si dice esto, y si decimos que no hay preparación, que hay falta de liderazgo, y ese liderazgo no está tomado así con el nombre propio del líder, sino está tomado desde el punto de vista de la gestión de la administración. Continuamos. Por lo tanto, dice que no podemos perder de vista la importancia que tienen los sistemas de salud de desarrollar sus funciones, cumplir con sus funciones, y que los sistemas de salud no pueden perder de vista sus objetivos. Y acá, bueno, ustedes no lo pueden ver, tenemos la importancia del modo de organizar los servicios. Primeramente, y eso lo vamos a ver cuando hablemos del maíz, tenemos que partir de la comunidad, del territorio, luego la familia y de la persona. Porque siempre partimos de la persona y nos olvidamos de la familia y nos olvidamos de la comunidad. ¿Sí? Y tenemos un primer nivel de atención que es diferente a atención primaria,
tenemos la parte de salud pública y tenemos la parte de acción intersectorial. Dice también que la importancia de los determinantes sociales, dice, las crisis más profundas y más globales desde la depresión del año 2000, desde la depresión de 2029. 29 parece que se hubiera equivocado. Dice que América Latina es la región más desigual del mundo y que la pandemia del COVID-19 ha generado la caída de 8.1% del Producto Bruto Interno en América Latina, superando el impacto de la crisis en la Unión Europea y otras economías emergentes. También menciona que el desarrollo de la región se ha visto seriamente interrumpido, aumentando el desempleo y la pobreza en un 7.1%, y que los grupos en situación de vulnerabilidad están más expuestos. Y concluye también diciendo que las fuentes de los recursos para la salud se ven disminuidos en corto plazo y esto hace también que disminuya la recaudación fiscal. Habla de la importancia de los aspectos financieros, lo vamos a dejar ahí, de todas maneras lo he puesto para que ustedes lo puedan leer, y dice lo importante que es la resiliencia. Y entonces debiéramos comenzar diciendo, ¿y qué es la resiliencia? Resiliencia es, digamos, seguir trabajando. Y entonces habla de esta importancia y dice, para seguir trabajando, ¿de qué necesitamos? Necesitamos de la capacidad de absorber perturbaciones, responder y recuperarse brindando la prestación oportuna de los servicios necesarios. Dice también que la capacidad de los actores de salud, las instituciones y las poblaciones de prepararse para afrontar situaciones de crisis y responder eficazmente a ellas, mantener las funciones básicas cuando sobreviene una crisis y reorganizarse en función de lecciones aprendidas. Dice que todo esto es un atributo de los sistemas de salud bien desarrollados, los cuales estarán orientados al acceso universal a la salud y a la cobertura universal. Entonces, por eso habla de la importancia de la resiliencia. Con eso les he querido presentar estas láminas que son muy importantes de esta ponencia de este doctor sobre, digamos, el comportamiento de los sistemas de salud frente a la pandemia del COVID-19. Continuamos con lo de nosotros y acá vamos a hablar de los hospitales en las redes integradas de servicios de salud. Dice, los hospitales serán organizaciones dinámicas, flexibles y adaptativas, o sea, que pueden cambiar, que no necesariamente tiene que ser su organización rígida, centradas en las personas que trabajarán coordinada y colaborativamente con otros, que basarán su gestión en procesos integrados, eficientes, efectivos y de calidad, los cuales estarán en constante evaluación y mejora, con capacidades de autogestión, con equipos de gerencia estable, amplios y multiprofesionales, capaces de apoyar y acompañar a que las decisiones que se tomen descentralizadamente en los propios equipos clínicos, en forma alienada con las necesidades de las personas usuarias y los requerimientos de la red. ¿Cómo podemos resumir esto? Que necesitamos que esos hospitales sean flexibles y que se puedan adaptar a las circunstancias. Adaptar a las circunstancias, lo que ha sucedido cuando comenzó a debutar la pandemia, ¿sí? Que se puedan adaptar. Decíamos, sí, ¿cómo adaptamos? ¿Cómo atendemos a los pacientes? No tenemos UCI, ¿dónde los atendemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se trabaja? Que se tiene que trabajar en forma coordinada y colaborativa con todos los sectores. Entonces no habría, digamos, un sistema de salud segmentado, como hemos dicho, ¿no? Sino ¿qué cosa sería mejor? Trabajar con un sistema único de salud. De tal manera, ¿para qué cosa? Para poder cubrir las necesidades de las personas. Entonces, en pocas palabras, estoy definiendo lo que dice acá en esta lámina. Y continuamos con lo de hospitales, y acá dice algo que ustedes no lo están viendo, ¿no? Dice,
No intente ser brujo. El hospital es la empresa más compleja y usted es el gerente, y no el mago ni el milagroso. Por lo tanto, si hablamos de hospital, tenemos que pensar en políticas y estrategias que se reducen en 3 preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y con qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y con qué hacer? Y vamos a ver cada uno de estas estrategias que estamos hablando. ¿Qué? El qué tiene que ver con el tipo y número de prestaciones que se dan. Tiene que ver con el nivel de complejidad de los establecimientos de salud. Tiene que ver con la priorización de actividades. ¿Qué actividades vamos a poder priorizar en el hospital? Desde luego no van a ser las de promoción, tendrán que ser las de recuperación y las de rehabilitación. Tiene que ver también con el cómo, y el cómo hacer está directamente relacionado a lo que sería el modelo de atención. Y en ese modelo de atención tenemos que ver con el diseño y modelamiento de los procesos asistenciales, con las guías asistenciales, con las normas de referencia y contrarreferencia que hemos hablado cuando decíamos tenemos que hablar de una red integrada de servicios de salud. Tenemos que ver con la gestión de las listas de espera y de, digamos, de la asistencia de los pacientes, no a urgencias, porque generalmente nosotros no trabajamos con urgencias, sino trabajamos con emergencia. Entendiéndose que la diferencia entre emergencia y urgencia es que la emergencia pone en riesgo la vida del paciente. Luego viene la otra pregunta, ¿con qué? Trabajamos con un presupuesto que está en base a políticas y estrategias. Trabajamos con infraestructura, con tecnología, con personas que están, digamos, en base a su encargo. Y trabajamos con estabilidad en equipos y en reglas de juego. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? El qué hacemos, que es el encargo, el cómo hacemos, que representa el modelo de atención, y el con qué, que representan las entradas con las cuales nosotros trabajamos. Recurso humano, recurso financiero y recurso físico, entendiéndose por recurso físico la infraestructura y el equipamiento. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Seguimos. Por lo tanto, ¿cuáles serían los desafíos del sistema de salud? La accesibilidad. La accesibilidad que va a dar lugar, si hay más accesibilidad de las personas hacia los sistemas de salud, entonces tenemos la cobertura, ¿sí? Estamos coberturando esa brecha que existe ahora entre las personas que necesitan del sistema de salud y no pueden acceder a él. ¿Qué otro desafío se nos viene? El costo de eficiencia y efectividad. Y finalmente, la equidad que hemos dicho, dar más al que menos tiene. En el año 2000 se desarrollaron esto que voy a mencionar, que se denominan los Objetivos del Desarrollo al 2015. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 2022, ¿no? O sea, ya pasaron 7 años de que se debían cumplir esos objetivos. ¿Cuáles eran esos objetivos que se propusieron en una asamblea en la Organización Mundial de la Salud? Primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Nos preguntaremos, ¿eso se ha cumplido en el Perú? No. Objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal, o sea, para todas las personas. Queda un interrogante. Objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. ¿Se ha cumplido en nuestro país? De repente en parte. Objetivo 4, reducir la mortalidad infantil. ¿Se ha cumplido?
Los análisis de situación de salud dirán si es que hemos reducido en estos años la mortalidad infantil. Objetivo 5, mejorar la salud materna. Objetivo 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Definitivamente esto no lo hemos logrado. Objetivo 7, garantizar el sustento del medio ambiente. Y objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Y decíamos que estos han sido catalogados o han sido denominados objetivos del desarrollo del milenio que se cumplían en el 2000, que hemos dicho que se cumplían en el 2015. Y entonces, ¿qué decimos? Del año 2000 al 2015 eran esos objetivos, que trataban problemas de la vida cotidiana que se consideraban graves o radicales. Y dice que en el 2015 los progresos realizados han sido evaluados y por otra parte se ha extendido la lista a otros objetivos. Entonces, a partir del 2016 ya no trabajamos con objetivos del desarrollo del milenio. Ya trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenibles que se han visto en una resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015, van a ir del 2016 al 2030. Y ustedes dirán, y bueno, ¿nos interesa esto como médicos? ¿No nos interesa? Interesa sí, porque esto tiene que ver, digamos, con la salud de la población al 2030. Tiene que ver como para nosotros como universidad, con la formación que se les tenga que dar a ustedes basados en esto, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son. Estos son 17 objetivos del desarrollo sostenible. Primero es fin de la pobreza. El segundo objetivo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación y calidad. El quinto, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía asequible y no contaminante. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, reducción de las desigualdades. El onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. El doceavo, producción y consumo responsables. El treceavo, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El 17, alianza para lograr los objetivos. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que van a estar presentes y que ojalá se pudieran cumplir, por lo menos no todos, por lo menos algunos de ellos en nuestro país. Y entonces acá abajo dice, para alcanzar estas metas todo el mundo tiene que hacer de su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad y las personas como ustedes. ¿Quiénes participan? Participan todos, ¿no? Y entonces participan todos, ya no solamente el salud como el ente rector, sino también educación y todos los sectores, porque miren, no solamente acá es el compromiso de salud como era en los objetivos del milenio. ¿Sí? Volvemos a retomar el tema que ya hemos estado mencionando de las redes integradas de servicios de salud. Y dice, las redes integradas de servicios de salud es una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud a la población a la cual sirve, ¿sí? Entonces, es otra definición que ustedes tienen de redes integradas de servicios de salud. Ahora, servicios de salud integrales, diferente a redes integradas. ¿Qué dice?
¿Qué se manifiesta en esta definición del año 2008, ¿no? Que por qué se da, y se dice, la gestión y prestación de servicios de salud es de forma tal que las personas reciban un continuo servicio de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de gestión de enfermedades, de rehabilitación y de cuidados paliativos a través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud y de acuerdo a sus necesidades a lo largo del ciclo de la vida. ¿Alguna pregunta sobre esta definición? Y acá, hace un momento cuando empezábamos yo les dije, hay diferencia entre definir atención primaria de salud y primer nivel de atención. No nos confundamos, no es igual. ¿Qué dice? ¿Cómo se define la atención primaria? Dice que la atención primaria se refiere al primer contacto con los servicios de salud y a la continuidad de la atención. Y yo les puse el ejemplo, un parto, un embarazo, ¿qué digamos? Un embarazo con problemas, ¿no? Entonces la paciente puede ir a un puesto de salud, pero no le van a poder solucionar ese problema ahí. Entonces, ¿qué cosa se tiene que hacer? Se tiene que derivar a otro establecimiento de mayor complejidad para que continúe la atención. Pero después que ya pasó, entonces puede volver, digamos, al puesto de salud al que pertenece. ¿Cómo definimos el primer nivel de atención? Decimos que el primer nivel de atención es solo un aspecto de la atención primaria de salud, pero tiene la posibilidad de resolver el 80% o más de los problemas. Y acá voy a hacer un paréntesis que quiero que me entiendan completamente bien. Quiero que me entiendan completamente bien esto. Dice, el primer nivel tiene la posibilidad de resolver el 80% o más de los problemas. Y acá tenemos, como decir, una pirámide que no es del Perú, sino es de todo, ¿no? Que el 80% de las patologías se resuelven en un primer nivel. Queda un 20%, de lo cual un 15%, ya ascendiendo esa pirámide, se resuelven entre los hospitales de mediana y baja complejidad. Y solamente nos queda un 5% que debe ir a los hospitales nivel 3, o sea, hospitales de alta complejidad. Entonces, definitivamente, 80% de la patología tiene que ir a un primer nivel. Estamos hablando de puestos y centros. ¿Y esto qué conlleva? Fortalecer el primer nivel. Y si hubiéramos tenido, y esto hablamos de nosotros, de Perú, si hubiéramos tenido un primer nivel fortalecido, hubiéramos podido resolver mejor todos los problemas que se dieron al inicio de la pandemia. ¿Pero qué se hizo? Se hizo al contrario, se cerró el primer nivel y se decía que todos vayan a los hospitales, cosa que no es así. Eso desde el punto de vista de la gerencia de establecimientos de salud que nos ocupa. Pero si nosotros quisiéramos mirar bien esto, pero ya mirarlo no desde el punto de vista de establecimientos de salud, sino ya mirarlo como universidad, como facultades de medicina, como entes formadores de recurso humano en salud, ¿qué tendríamos que pensar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? La pregunta es para todo el grupo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Por favor, no quiero pensar que dejaron la computadora encendida y desaparecieron. ¿Qué se les ocurre? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctora.
A ver, quiero una respuesta de alguno de ustedes. Ninguno. Eso tiene que ver con algo. Hasta antes de la pandemia, nosotros y la mayoría de facultades de medicina, por lo menos la mayoría, no digo todas porque no es así, forman a los estudiantes de medicina solamente en hospitales, ¿sí? Pero nada de ir a un puesto, nada de ir a un centro de salud. Antes de la pandemia y cuando estábamos en la primera gestión de la Facultad de Medicina, yo dije, sería necesario que tanto para ginecología, para obstetricia y para pediatría, los alumnos primeramente tuvieran que hacer sus prácticas en un primer nivel de atención y después ya en hospitales. Se dijo, pero no lo captaron, no quisieron, más que no lo captaron, no, se tiene que formar en hospitales. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? Definitivamente, ¿qué pasa con el internado? Que ya ustedes saben, el internado se está haciendo tanto en un primer nivel como en hospitales. Ustedes también van a ir todos a hospitales en las diferentes asignaturas. Perdón, no lo tengo claro, pero sería conveniente que sí rotasen por el primer nivel de atención, porque de lo contrario, si estamos diciendo que el 80% de las patologías se atienden en un primer nivel, solamente va un 20% a hospitales. Y entonces, ¿qué ganamos formando a nuestros alumnos, como comentario, solamente en hospitales de tercer nivel? ¿Sí? Queda ahí como comentario, pero sí para que ustedes también conozcan del tema. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Y pasamos ahora, si es que no hay preguntas, miren, por favor, ya estamos en la tercera semana, me parece que faltan 2 semanas más y tienen que dar su primer examen. Si no preguntan, entonces no sé cuándo van a preguntar y después yo no quiero ver notas bajas. Y acuérdense también que en esta vez el examen no es virtual, el examen es presencial. Ustedes dirán, ¿y por qué la doctora dice eso? Yo no tengo la respuesta, ustedes quizá la puedan tener, pero yo no quiero que las notas que siempre han sido altas vayan a bajar. Por eso es momento de que nosotros podamos preguntar, podamos dialogar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pasamos ahora a ver la gestión en los sistemas de salud y los niveles de gestión. Me parece que también esto hemos hecho en la primera semana. Y tenemos la macrogestión, la mesogestión y la microgestión. La macrogestión tiene que ver con el sistema de salud, tiene que ver con las políticas de salud. ¿Quién es el ente rector en esto? Es el Ministerio de Salud y tiene que ver con la rectoría. Tiene que ver con el financiamiento. Ya hemos visto que al tener un sistema de salud segmentado, el financiamiento es diferente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Y tiene que ver con la provisión, ¿no? La provisión, pero que están, digamos, dentro de las políticas de salud. La mesogestión ya está orientada netamente a los servicios de salud y tiene que ver con el modelo de gestión en los servicios de salud. Tiene que ver con la organización, planificación de la provisión, cómo vamos a prestar nuestros servicios de salud. Esto ya no está en el Ministerio de Salud como ente rector, esto ya está en los diferentes establecimientos, en las diferentes cabeceras de red. Y la microgestión
que va a ser motivo de una clase, todavía no, casi ya cuando estemos por terminar el curso, que tiene que ver con la gestión clínica. Por lo tanto, tiene que ver con los modelos de atención, con la práctica clínica, con las metodologías e instrumentos. Entonces, la macro tiene que ver con el sistema de salud, la meso con los servicios de salud y la microgestión tiene que ver con los modelos de atención, con práctica clínica y metodología de instrumentos. ¿Alguna pregunta en respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien lo que es macrogestión, mesogestión y microgestión? ¿Se entendió? Sí, doctora. Seguimos. Tenemos acá un título que dice Retos y tendencias en la mesogestión de los sistemas de salud. En la mesogestión, o sea, lo que tiene que ver con los servicios de salud. Y habla de los modelos de gestión. Y acá habla de retos y dice, el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, los que habíamos mencionado que iban hasta 2015, se vio limitado por servicios que son muy frágiles y fragmentados para prestar la calidad y el volumen de servicios necesarios. ¿Quién ha concluido en esto? La Organización Mundial de la Salud. Y la limitación a la prestación de los servicios se da porque hay insuficientes recursos. Pueden ser recursos físicos, pueden ser recursos tecnológicos, pueden ser recursos humanos. Y miren esto que está subrayado. Carencia de habilidades gerenciales. ¿Y qué les hace pensar esto cuando mencionamos carencia de habilidades gerenciales? Les hace pensar y les da una respuesta más a algo que ya lo habíamos mencionado en la primera semana. ¿Por qué estudiar gerencia? Y decíamos, para unos que van a ser gestores les sirve, pero para los que no van a ser gestores les sirve para comprender a los gestores, ¿sí? Eso es lo que dijimos en la primera clase. Entonces, carencia de habilidades gerenciales. ¿Qué otra cosa? Cambios constantes de personal, desmotivación, migración y prácticas laborales que no se llevan a cabo como deben ser. De esto de la desmotivación, vamos a hablar cuando hablemos de dirección. Por lo tanto, ¿cuáles son los retos? Los retos son lo contrario a lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué otro tenemos? Falta de control sobre planificación y los recursos. Entonces, es muy importante los planes estratégicos, que estos planes estratégicos se cumplan, que los planes operativos se cumplan. Ya la próxima semana, ya estaríamos terminando esta primera parte de generalidades, si es que no me equivoco, y pasamos ya a hablar de planificación. Junto con la planificación está la falta de políticas, o la otra cosa, podría decir yo, políticas no bien consensuadas. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué? Porque hay sistemas de información, sistemas de comunicación y sistemas de coordinación que son deficientes. Y acá quiero enfatizar que desde ahora ustedes vayan poniéndole mucha importancia a la información. Información que tiene que ser oportuna, tiene que ser la necesaria, tiene que ser relevante, tiene que ser confiable. Información. Si no tenemos una buena información, definitivamente no vamos a poder tomar buenas decisiones y por lo tanto tampoco vamos a poder elaborar buenas políticas ni tampoco podremos planificar bien en nuestros servicios de salud. La comunicación y la coordinación deficientes, tendríamos que decir que comunicarnos y coordinar es sumamente importante. Si no nos comunicamos entre todos, primeramente, en el entorno, o sea, dentro de la organización, dentro del establecimiento de salud, y posteriormente fuera, tampoco podremos lograr, digamos, una buena gestión o una buena gerencia. Hemos hablado de los retos y ahora hablamos de las tendencias, hacia dónde vamos.
Vamos hacia una gestión centrada en el desempeño y los resultados. La gestión no es hablar. Y estaba leyendo un artículo anoche justamente de que una deficiencia de los gestores, de los gerentes o administradores, como ya hemos dicho que se llama, es, digamos, hablar mucho, pero no hacer nada. Y acá está bien claro, gestión centrada en el desempeño y los resultados. Hay gerentes que hablan mucho, sí, esto se debe hacer así, si esto lo hacemos así, y esto lo hacemos así. Pero desde el punto gerencial, del área que les toca gerenciar, no vemos resultados. Mejora en la eficiencia, trabajar mejor con menos recursos. ¿Qué otra tendencia? Disponibilidad de información sobre costos, sobre calidad, sobre capacidad resolutiva, sobre satisfacción de usuarios. Y todo esto lo podemos evaluar y lo podemos hacer en nuestros establecimientos de salud. ¿Qué otra tendencia? Participación activa del equipo asistencial en la planificación y en la gestión. Y tenemos que pensar que la gestión, la gerencia o la administración de los servicios de salud es una disciplina. ¿Es una disciplina qué cosa? Es lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos enseñando, que le decíamos que es una ciencia, es un arte de poder gerenciar. ¿Alguna pregunta? Y con esto terminamos el sector salud en el Perú. ¿Y qué decimos del sector salud en el Perú? Que creo que ya lo hemos dicho, que el ente de gobierno es el Ministerio de Salud, pero no nos confundamos. El ente de gobierno es el Ministerio de Salud para todos los otros subsectores que para todos los otros sectores que hemos hablado, ¿sí? Pero no desde el punto de vista financiero, ¿sí? Y tenemos instituciones prestadoras que se dividen en instituciones públicas e instituciones privadas. Como instituciones públicas tenemos MINSA, Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, y luego tenemos como servicios privados las clínicas, ¿sí? Entonces, queda claro. El ente rector en salud, el Ministerio de Salud. Y ya como instituciones prestadoras los otros con el diferente tipo de financiamiento y aseguramiento que lo hemos mencionado cuando hemos hablado de la segmentación. Instituciones financiadoras, seguros privados, vamos a decir seguro, ¿por qué? Seguro Pacífico, seguro RIMA, seguro MAPRE, por poner ejemplos. Es salud, el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, y el aseguramiento universal, que incluso tiene una ley, pero que es del 2008, me parece, pero que no se ha llegado a efectivizar a nivel nacional en todos estos años. Ministerio de Salud, para aquellos que no lo conocen, ente rector de salud en el Perú. Y acá vamos a tocar algo, no sé si tocó el doctor Vera, la semana pasada cuando habló de la parte normativa legal. Acá vamos a hablar que hay el decreto legislativo 1161, que se dio en todo el momento de la reforma, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y que fue publicada en diciembre del 2013. Que en su artículo 2 habla de la naturaleza jurídica del Ministerio de Salud y dice: el Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. ¿Sí? Naturaleza jurídica del Ministerio. En su artículo 4 de este decreto legislativo se habla del sector salud y dice: el sector salud está conformado por el Ministerio de Salud como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas del nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente ley y que tiene impacto directo o indirecto en la salud individual o en la salud colectiva. Entonces, acá este artículo 4 nos habla de cómo está conformado y dice que las competencias están establecidas tanto, digamos, desde el punto directo e indirecto, por eso habla de la salud individual, que sería las tres funciones que hemos hablado de la salud, que son la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación, y la salud colectiva. El artículo 9 dice, estructura básica. La estructura básica está compuesta por los siguientes órganos de la alta dirección. Solamente me voy a referir a la alta dirección porque no sería, imagínense, ver todo el organigrama del Ministerio de Salud. Hay un ministro, un despacho ministerial, hay despacho viceministerial de salud pública y hay otro despacho viceministerial que tiene que ver con las prestaciones y el aseguramiento en salud y una secretaría general. Ahí solamente lo dejo para que ustedes vean, digamos, la parte más alta organizativa de lo que es el Ministerio de Salud. Después tenemos un decreto supremo, el 007 del 2016, SA significa salud, que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Miren, dense cuenta. 2016. Pasamos al 2017. En un año de haberse aprobado el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, cambió ese reglamento. Por lo tanto, el actual, el que está rigiendo, es este Decreto Supremo 008-2017 SA, Decreto Supremo, que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. Él es el que está vigente, que rige ahora el Ministerio de Salud. Entonces, con esto, hemos hablado, digamos, algo, lo estrictamente necesario que ustedes tengan que conocer sobre el Ministerio de Salud. ¿Alguna pregunta que tuvieran que hacerme? ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? Sí, doctora, se la escuchamos. Por parte del Leonardo, creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Ya. Entonces, yo quiero concluir la primera clase de esta semana, primeramente pidiéndole 1000 disculpas a todos ustedes que esto de la página no es tan amigablemente conmigo y tengo que ser, digamos, y decirles que, bueno, con la poca disponibilidad de tiempo que tengo por el encargo actual que tengo en este momento, entonces peor me es difícil conectarme, pero creo que por lo menos algo estamos haciendo, ¿no? Nos hemos conectado, que creo que la próxima no nos va a fallar, no nos va a fallar las diapositivas para que ustedes la puedan ver. Agradezco también a su compañero el delegado Eric, que nos ayuda bastante en todo esto. Y la otra cosa, quisiera pedirles una vez más, disculpas por no poder estar con ustedes en este segundo seminario, ¿no? Que es sobre el análisis de situación de salud, porque tengo que terminar, digamos, vía virtual algunas reuniones que tengo en relación a nuestra facultad y al licenciamiento. Entonces, por favor, el grupo de mis 15 alumnos van a estar hoy día, como estuvieron también la semana pasada, a cargo del doctor Vera, ¿sí? Sí, por favor. Y con esto estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día. Muy buenas tardes y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Nosotros, Gracias. alumnos que íbamos a hacer con el doctor Bell, así que no se preocupe. Ya, gracias. Que tenga buen día, doctor. Buen día.